Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora a dar la conferencia sobre personalidades corporales y vamos a abrir un espacio para todas las preguntas que quieran hacer. De tal manera que no solamente escuchen lo que quiero proponerles, sino también que podamos dialogar sobre las cosas que a ustedes les interesen, ¿no? No abran el micrófono, pero si quieren abrir la cámara para que podamos vernos, encantado. Bueno, vamos a plantear la cuestión desde este lugar. El cuerpo durante mucho tiempo fue como la dimensión del olvidado en el mundo terapéutico. En el siglo pasado, el trabajo de Sigmund Freud, el psicoanálisis, de alguna manera recuperó un valor importante del cuerpo, es que el cuerpo poseía un sentido simbólico en sus manifestaciones. Muy centrado el trabajo psicoanalítico en las sintomatologías, los padeceres. Pero eso significó un avance importante, una recuperación bastante significativa del cuerpo. Y a partir de eso se fueron desarrollando un conjunto de movimientos que tuvieron un gran esplendor, un gran empuje a partir de los años 50, 60 en adelante, todo el movimiento de la bioenergética de Alexander Lowen, todo el movimiento de cuerpo-mente, todos los desarrollos que se hicieron en el campo psicosomático, y la aparición más tarde de otros modelos que intentaban comprender las dinámicas del cuerpo, como por ejemplo el modelo de Hammer de la medicina germánica, eh, y otras propuestas, que algunas de las cuales confluyen en el movimiento que tiene hoy tanta difusión como es el movimiento de la biodescodificación, en todas sus visiones, en todas sus versiones, en todas sus presentaciones. Pero paulatinamente fuimos viendo cómo este abordaje del cuerpo se iba desviando, se iba centrando muy importantemente en todo lo que podrían ser las manifestaciones sintomáticas, los padeceres. Y es importante entender el cuerpo, primariamente, antes de entender el cuerpo en sus manifestaciones alteradas, entender el cuerpo tal como es, el cuerpo cómo está conformado, qué es lo que el cuerpo dice, más allá de sus decires sintomáticos. Y por esta vía es que nació una disciplina, un campo, que es el campo de la fonología corporal, que parte de tres consideraciones básicas, muy genéricas, pero muy importantes, que son la primera, que el cuerpo es un territorio afectivo, es decir, el cuerpo está cincelado, y da alojamiento a los procesos afectivos, que fueron los procesos que a lo largo del proceso evolutivo fueron cincelando el cuerpo. Es decir, el cuerpo es una geografía emocional. Este tema de que el cuerpo es una geografía emocional es un tema que, por ejemplo, ya la medicina china, con otra perspectiva y con otra mirada, o la medicina cabalística, eh, ya lo habían puesto sobre la mesa. Pero partimos de esta primera idea, que es el cuerpo es un territorio, una geografía emocional, pero esta geografía emocional impone condiciones de expresión a los afectos, es decir, no cualquier afecto se expresa en cualquier parte, sino que hay ciertas partes corporales que están ligadas más predominantemente a ciertos tipos de afectos. Hay una arquitectura arquetípica del cuerpo, en donde ciertos órganos, ciertas vísceras, ciertas partes del cuerpo están combinadas, están ligadas, están relacionadas predominantemente con ciertas emociones. Por ejemplo,
la tristeza con los pulmones. Y esto tiene una lógica, y, por ejemplo, el hecho de que los pulmones, que son órganos desarrollados plenamente en el vientre materno, pero sin embargo comienzan a funcionar después del nacimiento, es decir, después de la pérdida más significativa de nuestra vida, que es el cuerpo de mamá. Es decir, ahí los pulmones abandonan el líquido amniótico, abandonan los pulmones, se llenan de aire y comienzan a funcionar. Quiere decir que la experiencia de dinámica de inicio de los pulmones está ligada en simultaneidad con una pérdida. Y así estas relaciones podemos encontrarles en distintas partes de nuestro cuerpo, es decir, esa lógica arquetípica de ciertos afectos con ciertas partes del cuerpo perfectamente puede ser explicado y puede ser comprendido eh, con totalidad significación. La primera idea entonces es que el cuerpo es un territorio afectivo, pero que la geografía del cuerpo impone condición de expresión a ciertos afectos. Pero así como hay una mirada arquetípica del cuerpo y de esta ligación, también hay una mirada eh, histórica, contextual, es decir, hay anclajes por experiencias de vida que hacen que ciertos afectos se liguen a ciertas partes del cuerpo. Esta es la primera idea. El cuerpo es un territorio o una geografía emocional. La segunda idea es que el cuerpo es la memoria, es decir, en el cuerpo se guarda la memoria de nuestra vida. Y muchas veces uno tiene que pensar que cuando se toca una parte del cuerpo, a veces se toca un recuerdo. El cuerpo atesora la memoria de las experiencias de nuestra vida. La conciencia calla, el cuerpo, la memoria olvida, pero el cuerpo siempre recuerda. Y muchas veces lo recuerda gritando en los síntomas, pero lo recuerda habitualmente en las conductas corporales de la vida cotidiana. Ustedes tienen que pensar, gente querida, que el 90%, tal vez más, pero el 90% de las cosas que nosotros expresamos, las expresamos con el cuerpo. El resto lo hacemos a través de los otros códigos de comunicación, como es la palabra. Pero el 90% de nuestra comunicación es corporal. Vean ustedes la importancia que tiene. Por otra parte, el tiempo más importante de nuestra vida, donde se estructuraron las cosas más significativas, que son los patrones que después se van a desplegar a lo largo de toda nuestra existencia, se radican, se escriben en un momento donde prácticamente somos cuerpo, en los primeros tiempos de vida, es decir, todo el aparato representativo no se ha desarrollado y los afectos son expresiones muy ligadas a la corporalidad, son cuerpo, y están en ese tiempo totalmente sumidas en el cuerpo, de tal manera que también las huellas más importantes de nuestra vida están en un tiempo donde la corporalidad tenía un sentido no mediado, como después ocurre en la adultez, por otras estrategias del pensamiento, etc. Entonces la segunda idea es que el cuerpo es memoria. Y la tercera idea es que el cuerpo es lenguaje, es decir, el cuerpo habla. Pero no solamente que el cuerpo habla, sino que el cuerpo está organizado como un lenguaje. Es decir, el cuerpo no es solo un código de signos e interpretaciones que podemos hacer de esos signos, sino que el cuerpo es un universo simbólico. Es decir, hay que mirar la conducta corporal de una persona, síntomas, sus gestos, todos dentro de un marco histórico, contextual, que hacen que esa manifestación, independientemente de una referencia estructural arquetípica, tenga un sentido, un significado puramente personal. Es decir, una diferencia fundamental de la fonología corporal de otros marcos de referencia y lectura emocional del cuerpo es justamente esto: mantener el carácter simbólico, polisémico, de las conductas y manifestaciones del cuerpo. Y uno de los temas, o los grandes temas que hay en relación al cuerpo, son por un lado la semiología corporal, es decir, cada parte del cuerpo, o cada segmento del cuerpo, cada órgano, cada víscera,
está emparentado con una significación particular. Otra área importante de la corporalidad es la proxemia, es decir, la distancia que hay. El hecho de que yo me pare, me ponga a cierta distancia de las personas o no, la cercanía o distancia, todo eso, el cuerpo reacciona de modos diferentes. Otra área es la gramática corporal, así como hay una gramática del lenguaje, hay una gramática del cuerpo. La medicina la estudia como, o la biología la estudia como la fisiología. Es decir, hay áreas del cuerpo, la pragmática, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo opera, áreas del cuerpo que pueden ser estudiadas y deben ser estudiadas para poder comprender en profundidad cómo el cuerpo opera. Y hay un área muy particular del cuerpo que se denomina personalidades corporales, que tiene una larga trayectoria. Un modelo, por ejemplo, en la medicina china ya hay modelos, la medicina griega de los 4 elementos nos presenta esas 4 tipologías corporales. En fin, y se han desarrollado muchas tipologías corporales como la tipología planetaria, ¿no? Que también es muy antigua. En fin, hay muchas maneras de mirar la corporalidad, pero sin duda alguna, en los años 60, 70, se desarrollaron modelos más contemporáneos, fundamentalmente los modelos de Alexander Lowen y el modelo de Keleman, que son dos grandes pensadores de bioenergética, pero que estudian las personalidades corporales a través de sus manifestaciones y conformaciones en su arquitectura, es decir, en su presentación exterior. La fonología corporal nos plantea otra cuestión, sin descalificar y sin dejar de lado las personalidades corporales, tanto los modelos de Lowen como el modelo de Keleman u otros modelos, pero la fonología corporal se plantea otras cuestiones, básicamente dos cuestiones. La primera cuestión es pensar que hay una relación muy estrecha, muy convergente entre familia y cuerpo. De tal manera que decimos que aquello que en la familia no puede explicarse, el cuerpo lo puede explicar, y viceversa decimos que aquello que el cuerpo no puede explicar, la familia de esta persona puede explicarlo. Así que la familia está en el cuerpo es familia, la familia es cuerpo, y ahí vemos cómo podemos de alguna manera traducir las dinámicas familiares en dinámicas corporales y las dinámicas corporales en dinámicas familiares. Doy un ejemplo para que se entienda este primer punto, ¿no? Por ejemplo, decimos en fonología corporal que en el corazón están los padres y que todo el sistema circulatorio regido por el corazón tiene dos grandes ramas, la rama arterial y la rama venosa, y decimos entonces que los síntomas que aparecen en la rama arterial tienen que ver con los conflictos que hay desde los padres hacia los hijos, es decir, de los mayores hacia los menores, pero que en cambio la rama venosa tiene que ver con los conflictos que hay desde los hijos o de los menores hacia los padres, hacia los mayores. Y así podríamos reconstruir todo el cuerpo en términos familiares porque así como los sistemas corporales representan los tipos de vínculos que existen en nuestra vida, por ejemplo, el sistema respiratorio tiene que ver con el vínculo, con uno de los vínculos de tomar y dar, los órganos, vísceras y glándulas representan los personajes familiares en nuestro cuerpo. Este principio es muy importante porque de este principio se va a derivar otra consideración muy significativa y que es poder pensar las personalidades corporales en términos ya no de una conformación exterior, sino en términos de vísceras corporales, es decir, personalidad hígado, personalidad pulmón, personalidad corazón. Y esto abre una diversidad mucho más grande de posibilidades, no infinita, pero sí mucho más grande, y nos permite establecer una conexión muy importante entre la forma en la cual las personas se comportan en la vida y no solamente descripta en términos de su fisionomía exterior, sino en términos de
el órgano prevalente en la rectoría de la vida de una persona. Y eso tiene que ver con un tema que estudiamos en fonología corporal, que son describir las personalidades corporales en términos de un órgano, entendiendo que ese órgano no solamente es una función anatomofisiológica, sino que ese órgano es un dispensador afectivo, ese órgano tiene un conjunto de temas de dinámica creencial, afectiva, personal. En ese órgano se alojan, viven eh, vínculos familiares, personajes familiares, se asocian con este órgano, historias, en fin, un montón, un complejo, una configuración muy extensa y muy profunda de cuestiones clínicas que nos permiten enriquecer muy importantemente, de una manera muy concreta, muy práctica, el trabajo clínico, terapéutico y relacional, y podemos ayudar a las personas de una manera muy clara, muy vívida, ¿no? Esa lectura, digamos, corporal que propone la fonología corporal, es una lectura que toma en consideración, entonces, fundamentalmente, las personalidades o las presentaciones de las personalidades corporales en términos de órganos regentes. Y es interesante que ver cómo también hay cierto tipo de conformación exterior de acuerdo al órgano que se presenta. Y vuelvo a repetir, esto no significa dejar de lado todos los desarrollos talentosos, por cierto, que se han hecho en este territorio, sino también poner sobre la mesa y el buscar las correlaciones que existen entre esta manifestación exterior y manifestaciones interiores. Así, por ejemplo, Keleman desarrolla un modelo de 4 tipos corporales que tiene la virtud de ser un modelo muy estructurado, reducido a 4 posibilidades básicas, con matices, pero a 4 posibilidades básicas, ¿no? 2 corporalidades que tienen que ver con lo muscular y 2 personalidades que tienen que ver con lo visceral. Y lo interesante es ver, como en el modelo de Kahneman, como en el modelo también de Alexander Lowen, como en otros modelos, uno puede ver cómo hay órganos que tienen una dirección predominante en cada uno de estos modelos, de tal manera que no son antagonismos, sino son formas complementarias de poner sobre la mesa esta mirada. ¿Y por qué esto es importante? Por aquello que decíamos al principio, si el 90% de las cosas las decimos con el cuerpo, entonces muchas cosas las personas no conectan o no comparten porque no las conocen, pero su cuerpo sí lo dice, ¿no? Y esto supone entender otra cuestión, que es entender que la forma de mi cuerpo no depende exclusivamente de los genes, sino tiene mucho que ver con lo epigenético. Y lo epigenético tiene que ver con las experiencias de vida, con las cosas que yo viví. Es decir, mi cuerpo se cincela a partir de cierta disposición hereditaria a través de experiencias de vida. Mi cuerpo es el reflejo de mi historia. La estructura de mi cuerpo es reflejo de mi historia. De tal manera que uno puede entender o puede ver eh, esa historia a través de la corporalidad, a través de la estructura y las dominancias de órganos o de formas corporales. Por ejemplo, aquellas personas que conocen de esencias florales, por ejemplo, los 7 ayudantes, que ocupan un lugar muy importante en la concepción, estructuración de Bach, que son reflejos también de la historia familiar. Cada uno de estos ayudantes tiene una estructura corporal determinada, precisa, específica, que es justamente fruto de una historia, no fruto solamente de una disposición orgánica, sino es fruto de una historia. Entonces, cuando uno comprende que mis órganos, además de su funcionamiento eh, fisiológico predeterminado, o que mi cuerpo, además de las formas o las tendencias predeterminadas por un código hereditario, funcionan y se desarrollan y se despliegan de acuerdo
o una experiencia histórica puede entender que ciertos eventos de mi vida, traumas, adversidades o lo que sea, están relacionados con ciertas órganos, vísceras y glándulas, pero que también están inscriptos o están registrados en las formas que mi cuerpo tiene. Si ustedes se miran ante un espejo, se desnudan y se miran frente a un espejo, se van a encontrar que su cuerpo no es simétrico, que su cuerpo tiene un lado más grande que el otro, que las mujeres pueden tener un pecho más diferente del otro. En fin, que la parte superior del cuerpo es diferente de la parte inferior. En fin, hay un montón de rasgos que pueden ser estudiados, que se estudian. Lo importante es, el cuerpo es asimétrico. Y lo significativo de que el cuerpo sea asimétrico, que esa asimetría del cuerpo es fruto de una biografía, es fruto de una historia, es fruto de relaciones, es fruto de vivencias emocionales. Es decir, esa asimetría del cuerpo está expresando algo que podemos leer, que podemos comprender, que podemos interpretar. Esa lectura que hacemos del cuerpo nos permite ver situaciones que las personas tienen en su vida o que han tenido. El pasado está escrito en esas formas del cuerpo, la historia está escrito en ese cuerpo, de tal manera que me puede el cuerpo dar muchos datos, mucha información de la persona, que la persona ignora, que la persona no sabe. Por eso es tan importante un capítulo muy importante de la clínica, del trabajo terapéutico y de la vida, es comprender el cuerpo. Es tan importante a la par que comprender los modos vinculares, así como comprender las dinámicas afectivas. Comprender los afectos, comprender los vínculos y comprender el cuerpo son tres senderos complementarios que nos permiten profundizar en la comprensión de las personas, ¿no? Esto sería como el marco de referencia general. Entonces me gustaría, sobre este marco de referencia, abrir a preguntas que ustedes quieran hacer. Simplemente abran el micrófono y pregunten, y ya, y les contesto, y vamos haciendo una charla un poco más dinámica. Adelante, si tienen preguntas, pueden abrir libremente el micrófono. No me Hola, abrumen con tantas preguntas. hola, hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Mar es mi nombre. Ah, muy bien, Mar. Contame. Quería preguntar en cuanto a la flexibilidad del cuerpo, cuando uno es muy rígido, no tiene apertura, y eso a qué vendría a corresponder. Bueno, vamos a decir que el cuerpo originalmente tiene tres características, que son la flexibilidad, la fluidez y la espontaneidad, ¿sí? Y que el cuerpo se organiza en dos dimensiones, que es el movimiento, el proceso de la vida, el movimiento y la estructura. El exceso de movimiento nos conduce a las inflamaciones, el exceso de estructura nos conduce a las esclerosis, a la rigidez. Pero es muy importante, Mar, ¿de dónde eres, Mar? ¿De dónde estás viviendo? Hola. Perdón, en Capital. ¿En Tenía capital? silencio, sí. ¿Capital de dónde? De Buenos Aires. Ah, muy bien. ¿Cómo anda la capital de Buenos Aires? Muy calurosa. Muy calurosa. Bueno, Mar, eh, la tentación de preguntarte en qué barrio. Flores. Flores, muy bien, muy bien. Mar, entonces, hay una tendencia a la rigidez, que se llama esclerosis, ¿no? Pero es muy importante saber en qué sistema y en qué parte del cuerpo esa rigidez, no es lo mismo una rigidez muscular que una desarticulatoria, ¿eh? No es una rigidez que, por ejemplo,
centre en la parte inferior del cuerpo, o en la pelvis, o en la parte superior. No es menor la diferencia que puede haber una rigidez en el cuello que una rigidez en la columna baja. En fin, dicho todo esto para que quede claro, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Digamos, la pérdida de flexibilidad, la pérdida de fluidez, la pérdida de espontaneidad puede estar motivada por varios factores. Importa mucho el lugar, pero genéricamente, Marc, una emoción importante de la rigidez es el miedo, ¿no? El miedo. Tiene que ver con cómo nos adaptamos ante los cambios de la vida. Doy un ejemplo vinculado con el sistema óseo, por ejemplo, en donde la rigidez pueda plantearse a nivel del sistema óseo, ¿no? Entonces, en ese caso, esa es una dificultad de resistencia a aceptar cambios en la vida. Pero puede haber rigidez en el sistema articulatorio, que tienen que ver con problemas de comunicación, o por ejemplo, conflictos vinculados con la madre, ¿no? En fin, es muy importante poder situar específicamente dónde esa rigidez se sitúa. Muchas veces a nivel muscular, y depende mucho del grupo muscular, tiene que ver con recuerdos traumáticos o recuerdos dolorosos que uno no quiere evitar, ¿no? O temor a las relaciones, y entonces el acorazamiento muscular aparece como una defensa ante esas situaciones, ¿no? ¿Te sirve lo que te digo, Mar? Sí, muchísimo, muchas gracias. Bueno, Patricia, dale. Abran el micrófono y me cuentan. Patricia, ¿dónde eres tú? Doctor, ¿qué tal? Argentina, pero el norte, de Corrientes, capital. Uy, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda Corrientes? Bien, bien, caluroso también como la capital. Muy Pero nosotros lindo. acostumbrados, digamos. Yo cuando estuve por ahí un tiempo me la pasé muy lindo, me divertí muchísimo. ¿Conoce la zona? Sí, claro, sí. Qué bien. De origen soy argentino. Siempre Sí, en sí, broma eso digo, sabía. tengo este defecto, ¿no? Digo en broma. Pero recorrí bastante de Argentina, y Corrientes es un lugar que tengo recuerdos muy lindos. Bueno, ¿qué me querías preguntar? Dos preguntas puntuales, doctor. Las contracturas... Eduardo es suficiente. Sí. Bueno, Eduardo. Las contracturas a nivel de la zona de trapecios, Mm. ¿con qué se relacionaría? Esa es Bueno, una, y la otra sería las hernias a nivel cervical y a nivel lumbar. ok, mira. Justamente, habría que ver si esa contractura, toda contractura implica como un deseo de aislamiento, de tomar distancia. ¿Eh? Es un equivalente muy chiquito de lo que puede ser una fobia o una alergia, ¿no? Ahora bien, Sí. hay que ver si hay un compromiso cervical, de la segunda o la tercera cervical. Importa mucho qué vértebra. Cada vértebra tiene que ver con temas emocionales precisos y particulares, ¿no? Generalmente implica un tema que tiene que ver con el abrumamiento, ¿no? Hay algo que está abrumando. Por ejemplo, algo que puede tener que ver con el presente, puede tener que ver con el pasado. Hay una cercanía de esa zona muscular. Hay entre el omóplato y la columna vertebral, hay como un canal, Sí. que es el canal del padre, ¿no? Usamos el canal del padre en fonología corporal, que tiene que ver con las huellas vinculadas con nuestras relaciones con las figuras masculinas, de autoridad masculina, cualquiera, en hombres y mujeres. Del lado izquierdo tiene que ver, del lado izquierdo, al lado del corazón, tiene que ver con el pasado, y el lado derecho tiene que ver con el presente. Entonces, algunas de esas cosas pueden estar presentes. ¿Te sirve lo que te digo, Pati? Sí, muchísimo, muchísimo. Y las vértebras Bueno, son la tercera, cuarta, quinta y sexta. ok. Entonces, ¿qué padecimiento hay ahí? ¿Una artrosis? Hernias, Ah, hernias. hernia. Perfecto. Bueno, las hernias, así como bueno, las hernias tienen que ver con sobreesfuerzo. Y tienen que ver, esa parte de la columna vertebral, tiene mucho que ver con, en su conjunto, con desconsuelos, con pérdidas o heridas muy significativas en los primeros tiempos de vida. Tiene que ver con intolerancia, la dificultad para abrirnos, digamos, a perspectivas diferentes. Por ejemplo, no haberse abierto, memorias de no haberse abierto a una relación posible
que algo nos impidió aventarnos a esta vivencia, ¿no? A veces temas también, conflictos o dificultades en relación con la figura materna, falta de consuelo, falta de protección, ¿no? Falta de cobijo. Entonces hay que conocer la historia, pero quiero decirte eso, ¿no? Espero que te sirva. Sí, 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 Cualquier cosa me escribís. muchísimo. Gracias. Ok, Eduardo, adelante. Sí. a nivel de L3 y L4, hernias también. Estas son vértebras que nunca tenemos que tener problemas. Porque tienen que ver con la sexualidad y la comunicación sexual, la experiencia de ese tipo, maltrato, algunas cosas. Genial. Muchas Un gracias. abrazo Muy fuerte. Saludos a agradecida. Corrientes. Un Gracias. placer. Gracias, doctor. Bueno, a Buen ver quién sigue. día, Dale. Marlene, Marlene. ¿cómo estás, Hola, Eduardo? ¿cómo te va, Marlene? ¿Cómo anda Costa Rica? Digo, Nicaragua. Nicaragüita. Sí, sí, sí. Quise decir Nicaragua. ¿Cómo anda, Bueno, Marlene? pues yo bien, gracias. No entremos en detalles. Sí. Quería preguntarte con esto de la expresión de la historia de la familia en el cuerpo, ¿verdad? Quería preguntarte, en una familia a veces hay similaridades, ¿verdad? Ya sea en estructura o en ciertas afecciones de órganos, ¿ya? Entonces, para ayuda a ver el conjunto, ¿no? De las diferentes personas de la familia, ¿ya? Y la otra cosa es si el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo se modifica, ¿ya? A medida que uno crece y a medida que uno se trabaja, etcétera, ¿ya? Eso de alguna manera refleja los cambios internos o el trabajo de las afecciones o problemáticas o traumas. Claro. Marlene, miren, vamos del cuerpo al psiquismo y del psiquismo al cuerpo. La psicoterapia te cambia el cuerpo, las constelaciones familiares te cambian el cuerpo, las flores te cambian el cuerpo, pero cuando vos haces trabajo corporal terapéutico también te cambia tu emocionalidad, porque somos una totalidad, ¿no? Ahora bien, nosotros, la familia es la matriz de moldeo de nuestro cuerpo. Y de tal manera que nuestro cuerpo refleja también los cambios que pueden darse en la dinámica familiar. Entonces, el cuerpo no es algo estático y terminado, sino se termina cuando morimos. Pero mientras estamos vivos, el cuerpo puede sufrir modificaciones. Hay cosas que, bueno, por ahí son muy difíciles porque ya están muy estructuradas, pero se puede modificar con el trabajo. ¿Te sirve lo que te digo, Marlene? Sí, 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 por supuesto. Y lo de las afecciones de órganos. Claro, porque uno no nace en una caja de zapatos ni en una calabaza, en una familia, y la familia nos transmite patrones de respuesta que muchas veces transforman en patologías, es decir, no es que hay un gen diabético, pero vos aprendés las emociones que están en la base de la diabetes en la dinámica familiar, que comparte una dinámica en común. Entonces, cuando hay de pronto reproducción de personas de un mismo síntoma, es porque hay un patrón muy fuerte en la familia, emocional, que se reitera una y otra vez, y nosotros nacemos ahí, vivimos ahí, nos desarrollamos ahí, y aprendemos ese patrón. Es un patrón de disposición a enfermarnos, que comparte la familia. Ese patrón es el que hay que modificar, Marlene. Ok, gracias, abrazo. Nada. Creo que estaba María José, y después Leila, y después Noemí. A ver, María José. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué Muy decís? bien, gracias. ¿No te peinaste, por eso no abrís el video? No, es que lo tengo. Mira, si prendo la No, cámara. es una broma, mujer. No te preocupes. Bueno, dale. ¿Qué querías preguntar, María José? Hola. Mira, ¿Oh? antes salía dada vuelta, ahora salgo así. Ah, muy bien. En la cámara de PC. Mira, mi pregunta es la siguiente. Va una relacionada con otra, ¿ya? Ya.
En términos culturales en Chile, según un estudio realizado por el Centro del Sufrimiento acá en Chile, dio cuenta de que la mayoría de los niños y niñas entre 0 a 8 años, hay una alta población que sufre tristeza. Si esto tú delante lo mencionaste, es que hay un patrón que sería una dinámica que está muy fuertemente establecida en términos sociales. ¿Cómo podríamos decir que hay una dinámica que se ha establecido a nivel cultural que está marcando que haya un alto sentir que está no solamente en la infancia, sino que también en la adolescencia, marcada por la tristeza? Mira, miren todos. Hay que entender que los síntomas que aparecen no solo tienen que ver con la historia individual, personal, ni todo solo con la historia familiar, sino tienen que ver con una memoria o una dinámica arquetípica colectiva. Es decir, nosotros vemos cómo las dinámicas sociales se hacen síntomas en las personas, pero son la estructura social que está sobredeterminando la formación de ciertos síntomas predominantemente. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos todos estos medios de comunicación que hace años atrás eran como impensables, ¿no? Nosotros estamos aparentemente muy conectados, María José, ¿no? Entonces, sin embargo, el gran problema de la sociedad moderna es la incomunicación. ¿Por qué? Porque las estructuras tecnológicas de comunicación en realidad facilitan, pero la sociedad es una sociedad muy competitiva, muy distante, donde la gente predomina lo racional y no lo expresivo afectivo, y eso se traduce en un tipo de problemática, que la gente, hay problemas, grandes problemas de comunicación. Pero vemos el incremento, como vos señalás, pero no solamente en Chile, sino en todo el mundo, de las patologías vinculadas con la tristeza. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que en lugar, digamos, de valorar los procesos, valora los resultados. Y cada día la frustración por los resultados es mayor. Entonces, la sensación de pérdida de cobijo, pérdida de nutrición y pérdida de afecto es mayor. Y eso se traduce en un incremento muy tremendo de todo lo que tienen que ver los cuadros depresivos, melancólicos, de tristeza y todos sus equivalentes orgánicos. Por eso crecen tanto las patologías vinculadas con las pérdidas, con la melancolía, con la depresión en el mundo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, crecen todas estas patologías vinculadas con las infecciones, que es una expresión también vinculada con la tristeza. ¿Te sirve lo que te digo, María José? Ya, sí, mira. Y a propósito de esto mismo de la tristeza, tengo un caso puntual que tiene que ver con la sintomatología en el cuerpo. ¿Qué me podrías tú decir respecto de la aneurisma aórtica o el desprendimiento de la membrana de las paredes de la vena aorta? ¿Hay qué emociones o qué patrones relacionales o vinculares estaríamos hablando? Porque antes escuché que dijiste que ahí residía papá y mamá. Sí, te cuento. Siempre recuerden que yo estoy respondiendo genéricamente. Uno debe conocer la condición de la persona, la historia de la persona, el contexto de la persona, ¿no? Generalmente ese síntoma está vinculado a una circunstancia de sentirse dividido entre dos sentires, ¿no? Es decir, de cualquier naturaleza, ¿no? Dos proyectos, dos relaciones, dos historias, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y eso muchas veces está en la causa esencial de este síntoma que vos me comentaste, María. Entonces, hay que ver eso. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. De nada, muy bien. Ok, gracias. Leila, te toca a ti ahora. Hola, buenas tardes. Eduardo, un gusto. ¿De dónde hablas? Desde Buenos Aires, Ah, Capital Federal, el barrio de Villa Urquiza. oh, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda Villa Sí, Urquiza? bien, con calor. Oh, lindo barrio, lindo barrio. Sí, tranquilo. Bueno,
un poco me llamó mucho esta charla que estás dando. Tengo un caso muy cercano de una enfermedad autoinmune, que es el lupus, que se le presentó a una tía mía, alguien que quiero mucho, y surgió luego de que ella tuvo una gran pérdida, que fue la pérdida de su mamá. Mi tía es una persona muy espiritual y de buenas a primeras perdió a su madre y empezó a tener algunos problemas y costó, pero dieron con el diagnóstico y fue lupus. Entonces, me gustaría que me dieras tu visión sobre este caso. Mira, yo puedo hablar sobre la estructura, vuelvo a repetir, estructura general, no puedo hablar sobre la persona particular que preguntás, ¿no? Porque no conozco la persona. Pero mira, el lupus se puede desencadenar por una pérdida, es el factor desencadenante, pero lo que hay detrás, en la estructura, es un fuerte sentimiento de remordimiento, de culpa, de condena, que a veces no puede ser no personal, sino simplemente es una memoria costelar que la persona con lupus, porque es una patología autodestructiva muy importante, ¿no? Es decir, el sistema inmunitario es un sistema que defiende la singularidad de nuestra identidad y que tiene tres grandes patrones, que son la alergia, que tiene que ver con la intolerancia, el miedo, las infecciones, que tienen que ver con la tristeza, la depresión, el estrés, las relaciones tormentosas, y el sistema inmunitario, que tiene mucho que ver las enfermedades autoinmunes, la autodestrucción, que tiene que ver con el remordimiento, con la culpa, con la condena, no solamente personal, sino cosas, y también a veces con situaciones traumáticas de vínculos tempranos, situaciones, por ejemplo, de abuso, ¿no? De maltrato, de negligencia en la primera infancia. Eso puede estar ahí metido, pero el factor de pérdida es el factor desencadenante, no el factor de origen. ¿Te sirve lo que te digo, Leila? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Escuchen a todos, más allá de las consideraciones generales, si después me quieren preguntar puntualmente, me escriben, ¿no? Al WhatsApp, se lo piden a Ana, y entonces yo les contesto puntualmente, pero necesito hacer algunas preguntas, porque así, ¿eh? Noemí, te toca a ti ahora. Buonasera, ¿Cómo te va? ¿Qué decís? io dall'Italia. ¿Qué parte de Italia, Noemí? Yo soy de Napoli, pero vivo en Ancona. Oh, mira tú, sufriendo Nel- ahí, sufriendo. Yo ho visto su seminario en Roma Ah, a él muy bien. hace muchos años. Quiero dos preguntas. A ver. Uno sono significato delle anginas in gola, un po' grosse. Ujú. Y otra, emorroidi. Ok, Sono misicos. ok. Mica anginas un po' grosse e mico colon emorroidi. Ok. Los dos síntomas implican lo mismo. Es un sentimiento que tiene que ver con, escuchen, estar en un lugar donde no quiero estar, haciendo lo que no quiero hacer, o estando con quien no quiero estar. Son síntomas que tienen que... ¿Cómo? ¿Te repito? Questo le anginas. Las dos, los dos, Ah, los dos. los dos. Tienen mucho que ver con vivencias tormentosas, relaciones tormentosas. Y tiene mucho que ver con el temor al descontrol o la posesividad. Esos son los mapas genéricos, ¿no? Después en cada persona en particular hay que ver sobre estos mapas genéricos la historia singular. Por ejemplo, a veces la angina, sobre todo así cuando se está cronificada, tiene que ver con una cosa tormentosa de lo que quiero decir, de lo que quiero expresar, y me siento como incapacitado, como vulnerable, y no lo puedo expresar, ¿no? Pero las dos tienen que ver también, amiga, Noemí, con sentimientos, con enojos o broncas o agresividad contenida. Ah,
aggressività controllata. Sí. Espero que te sirva lo que te digo. Mm. Cualquier cosa me escribís, ya sabes, Mami, ¿eh? Come? Cualquier cosa me escribís y te contesto. Non intendo tutto, però. Cualquier cosa me escribís. Ah, grazie. Ok. Y entonces más puntualmente, porque yo estoy contestando genéricamente. Ok, grazie, De nada, grazie. Laura, te toca a ti ahora. Buenas tardes, Eduardo. Es un ¿Cómo estás? grandísimo placer verte y escucharte. No, Sabes ¿por que, dónde andás, Laura? mande, ¿Por dónde andás? estoy en Jalapa, Veracruz. Sí, sí. Aquí digo, bueno, tomé tus diplomados y tus me acuerdo, cursos me acuerdo, y me acuerdo. te admiro mucho. Una Gracias. pregunta. De Dime. nacimiento padezco de no tener un disco en mi columna vertebral a la altura de la cintura. ¿Cómo tengo que entender esto? Bueno, mira, seguramente debe ser en la zona lumbar, ¿no? Sí, lumbar a la altura de la cintura por el nervio ciático. Claro, bien, ok. Mira, en general, la ausencia de un disco, en esa zona, tiene que ver, pero estoy hablando, Laura, genéricamente, ¿no? Sí, entiendo. Con una dificultad que hubo cuando vos estabas en el vientre de tu mamá, vinculada con tu papá y tu mamá, conflictos de pareja entre tus padres. Tiene que ver también con alguna dificultad para expresar los enojos, las broncas, los enojos, las broncas, ¿no? Te cuesta poner límites, ese tipo de temas, ¿no? Entonces, también a veces heridas, por ejemplo, una herida vinculada con experiencias infantiles de humillación. ¿Algo de eso te hace sentido, Laura? Sí, bastante. Bueno, Te cualquier cosa agradezco sabes, mucho. Laura, me escribís. Sí, te agradezco mucho que me aclares. ¿Y cómo anda la bella Jalapa? Hermosa, llena de sol. Llena de sol y de música, ¿no? Sí, te bendigo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Hasta el próximo. Sara, gracias. ¿Cómo te va, Sara? Hola, bien, Eduardo, gracias, un gusto verte. ¿Qué Gracias tal, por maestra? ¿Cómo le compartir. va? Bien, aquí ando, fíjate, me encanta que digan que hay sol acá donde yo estoy, hay nieve, estoy llena de nieve, está nevando con tormenta y todo, pero bueno, pues así es la vida, en sus contrastes. Bueno, pues yo te quería preguntar de 3 padecimientos. El primero ya entendí algunas cosas que compartiste de asma, alergia, el tema del camino del miedo, por ahí, poner distancia, no sé si hay algo más que te gustaría pues compartir Sí, conmigo. el asma es justamente, no es el temor digamos, es el temor a la separación, el tema de perder aquel vínculo de apoyo que uno tiene, ¿no? No es que te están ahogando, sino que vos temés que aquello que sentís que te sostiene se vaya de tu vida. Okay. Sí, es un tema recurrente en uno de mis hijos. Cuando era niño tuvo asma, se convirtió en broncoespasmo, pasó la vida, llegó a su adolescencia, hoy tiene 25 años y regresó otra vez el tema de asma. Okay. Muy bien. Pero, bueno, el otro es el tema del varicocel en un testículo izquierdo. No sé, nunca lo había escuchado, pero quería saber algo de eso. Bueno, primero no hay que dramatizar mucho, ¿no? Hey. No hay que dramatizar mucho. Eso me parece lo más importante. Tiene que ver con algo, por la ubicación testicular. El varón tiene, la mujer tiene su identidad en los ovarios, ¿no? Pero el hombre tiene, en los testículos tiene la estima. Y eso tiene que ver, Sara, que te preguntes si tu hijo siente que vos no lo valorás o no lo estimás. No, que no sea que vos no lo valorás, estimás, sino que él cree. Claro, Como que- este tema es de otra persona, no es de mi hijo, pero perfecto, sí, bueno. sí me hace Entonces mucho su madre, sentido. ok, su madre lo valora, entonces por ahí tiene que decírselo. Sí, ¿No? ok, muy bien. Sí. Y tercero? el último es mío. Fíjate que hace tiempo descubrí, bueno, que tengo un mioma en el útero. Este mioma
ha estado estable, no ha crecido, pero es grande, lo descubrí por accidente, no me genera ningún conflicto. He trabajado el tema, en el útero, el tema de la fertilidad, ya sabes, desde las flores de Bach, en revisión personal, tal y cual, y está estable, no ha crecido, no lo voy a operar, aunque ha sido la sugerencia de una ginecóloga. Y bueno, pues quería ver si tú tenías algo más que compartir de esto. Bueno, lo primero que tienen que pensar que en la mujer el útero es el corazón. El útero y el corazón están unidos en la mujer. De tal manera que hay que mirar qué pasa en tu corazón. No me refiero solamente a lo anatomofisiológico, sino emocionalmente. La recomendación es que no te operes, ¿no? Pero lo que hay ahí es un tema, generalmente es un tema de una huella de injusticia. El mioma, el útero, es una huella de injusticia generalmente, ¿no? El corazón tiene mucho que ver con algo que podríamos llamar una melancolía nostálgica, que a veces se hace síntoma de mioma en el útero. Entonces, fíjate, alguna cosa del sentir nostalgia por una pérdida que te puede haber puesto melancólica, y que está ahí, ¿no? Pues una cosa muy antigua, ¿no? Inclusive que puede no ser tuya, ¿no? Sino que puede ser, por ejemplo, de tu mamá. Puede ser, sí. Ok. Ahora Y bien, otra, sí, dale. ya. Una sola cosa más te digo del Sí. útero. En realidad, esas disposiciones vos las traes al nacer, ¿no? Entonces, es alguna huella de cosas intrauterinas de tu gestación. Sí, ¿qué más Y querías preguntar? ya, no te iba a decir que me da mucha luz porque yo he estado trabajando en mí y Ujú. yo sé que mi mamá también ha trabajado mucho en ella. Ella perdió a su madre a los 5 años, tiene una artritis reumatoide que le genera mucho conflicto en su vida, mucho dolor. Lo ha incorporado, pero bueno, sigue en su proceso. Y bueno, ella tuvo esa pérdida y probablemente tiene que ver con esto ancestral. Y recientemente, ahora que dijiste corazón, solo quiero complementar que también de acuerdo a las hormonas, porque tengo 55 años, postmenopáusica, no tuve ningún problema con la menopausia, ni cuenta me di, quiero decir, no me generó ningún problema, ningún malestar, pero empezó a subir mi colesterol. Bueno, el colesterol comenzó a subir y la ginecóloga me dijo que puede ser por el desajuste hormonal y claro, el colesterol afecta el corazón también. No, claro, Bueno, por eso. es lo que voy atando, ¿no? Tal cual, así es. Okay. Y por eso Gracias, Edward. hacete un perfil de hormonas, ¿Tiroideo? ¿De tiroides? No. hormonas, digamos, no las péptidas, sino las otras. Bueno, no te voy a decir. Bueno, Ya. hacete un perfil hormonal, sobre todo de, digamos, perfil vinculado a todas las hormonas corticoadrenales. Ujú. Ok. Entonces, bueno, pues ahora he hecho una dieta, he hecho conciencia, un poco también, porque el colesterol estuve como revisando en un curso que tomé también contigo que tenía que ver con recibir, con la alegría de la vida. Y El bueno, placer, el pues sexo. ya, por ahí he estado un poco trabajando. Así que, pues Bueno, muchas gracias. cualquier cosa me Muchas escribís, Sara. Un sí, beso grande. gracias. Hasta Un luego. beso grande. Hasta Bye. luego. Saludos a todos. Ok. Valeria, Casoli, a ti. A ver. Dale, Valeria. Vale. Mar, Hola, bueno, vuelvo Valeria. a, sí, vuelvo a Mar. repreguntar. Mar, te cuento que yo tengo un tumor benigno en la zona de L1, L2, L3, en esa zona. Y lo tengo aparentemente hace muchos años. Los médicos quieren operar, yo digo que no. Y está ahí ya desde el 18 que está ahí y no avanza ni retrocede, o sea, está. ¿Eso con qué tendría que ver esa zona? Bueno, esa zona tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Tiene que ver con la agresión contenida, tiene que ver con algún tema vinculado con la sexualidad. No me refiero a la genitalidad, sino, digamos, todo lo que tiene que ver con el placer en la vida, ¿no? Genéricamente. Claro. Tiene que ver muchas veces con conflictos con los abuelos. Y tiene mucho que ver
a lo mejor, ¿no? No digo, no sé específicamente, con algún tema durante el embarazo, cuando vos estabas en el vientre de tu madre, alguna situación vinculada con rechazos. ¿Con? Con rechazos. Ah, puede ser. Sí, Igual si me escribís, Bueno, yo te digo por privado, hay cosas que prefiero decirlas en privado. bien, sí, te Me voy a escribís, yo te escribir. contesto. Okay. Dale, muchas gracias, Dale. Eduardo. Ok. ¿Quién es iPhone de Flor? iPhone de Flor, no sé quién es. Hola, buenas tardes, soy yo. Bueno, ¿de dónde sos, mujer? Costa Rica. ¿Cómo anda Costa Rica, mi linda Costa Rica? Lindísimo, lindísimo. Está haciendo un clima hermoso. Sí. Mi pregunta es, tengo desde hace un tiempo para acá un gran problema en el oído, un tinnitus, más que todo es mi oído derecho. Y quisiera saber cuál es la razón y ya me está causando cierto vértigo. Muchas gracias y me gustó. Ok. Bueno, sacate de idea de la cabeza la respuesta sencilla de que es algo que no querés escuchar, ¿no? Ese es un síntoma equivalente vinculado con alguna dinámica bipolar, ¿no? Pensar algún tema vinculado con el temor al perder algo. Pensar en tema de algo que perdiste, algo que estás perdiendo o algo que temés perder. Pensarlo desde ese lugar. Siempre hay que hacer un despistaje clínico para ver si hay alguna causa orgánica, pero el tema de pérdida y el tema de estrés son los temas centrales que tenés que pensar en ese síntoma. Tiene que ver con algo vinculado contigo, ¿no? Es decir, no tanto vinculado con el mundo exterior, sino tiene que tener vinculado contigo. ¿Algo de eso te hace sentido, mujer? Exactamente, sí, algo así. Bueno. Muchísimas gracias. Nada de nada. Escuchen, gente, primero quiero contestar una pregunta que tengo acá en el chat de Alejandra Randall. Mire, el sobrepeso, ¿no? La obesidad. Hay que ver con qué está en cada persona, pero básicamente hay varios patrones. El primer patrón es ocupar territorio, ¿no? Es decir, siento que no tengo lugar y lo expreso a través de ese crecimiento. Otro tema es expresar, digamos, una capa corporal que me sirve como defensa. Otra, falta de cobijo, ¿no? La adiposidad genera calor, ¿no? Otro tiene que ver con el hecho de no necesito nada, tengo todas las reservas para poder sobrevivir. De alguna manera lo que hay que pensar es que lo que engorda, podría seguir, pero lo que engorda son las emociones. Hay que ver qué emoción particular está provocando esa tendencia a la adiposidad o al sobrepeso. Eso es lo que hay que trabajar. Y hay que descubrir qué es lo que está puesto básicamente en esa historia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, Valeria, ¿estás ahí? ¿No? Ok. Patricia. ¿Eduardo? Ah, sí. Ah, ¿Quién sos? perdón. Soy Ana. Es que me Ah, comenta Valeria que no puede quitar el micrófono. Entonces voy a comentarle que ponga la pregunta por aquí y te la leo yo. bueno, Ana, gusto escuchar tu voz. Entonces, mientras vamos a Patricia. Perdón. No te perdono nada, pero pregunta. La perra justo, perdón. Eduardo, los escotomas del lado derecho, o sea, zonas de visión, de no visión, digamos, del lado derecho, ¿a qué corresponderían? Hay que mirar temas cardíacos, fisiológicos, emocionales. Ajá. Temas fisiológicos, emocionales, ¿no? Los escotomas expresan escotomas afectivos que uno tiene, núcleos que no se han diferenciado o historias que no se han integrado, ¿no? Experiencias a veces dolorosas que uno no puede tomar contacto porque producen mucho dolor, ¿no? Entonces, a veces eso tiene que ver mucho también con la pareja, o pareja real, pareja pasada, ¿no? La pareja presente, pareja pasada, ¿no? Por ejemplo, muchas veces aparecen los síntomas cuando uno está empezando una relación y hay cosas que no incluye, no percibe, no ve, no acepta de esa relación que está empezando. ¿Te sirve algo de lo que te digo?
Sí, sí, sí. Cualquier cosa mucho. me escribís, ya sabes. Gracias. Patricia, ¿de qué? Eduardo, una Sí. más puede ser. Sí, dale. Vértigos Bueno, importantes, de meses incluso. ok. El vértigo hay que pensar mucho sobre, digamos, mucho nivel de estrés. Habría que probar, yo te recomiendo que busques, te vas a una farmacia homeopática y te prepares arsénico, un álbum a la 200 CH. Y tomes 10 gotitas en un poquito de agua durante todo el frasquito, ¿no? Y veas qué te pasa con ese vértigo, ¿no? Si ves que disminuye o se te pasa, es estrés. Hay que ver que Bien. puede tener causas neurológicas, causas auditivas, causas hepáticas, ¿no? A veces el vértigo es la expresión de una profunda melancolía, o una toxicidad hepática, o temor, por ejemplo, a carencias materiales, en fin, hay que ver, ¿no? Por eso te digo, uno tiene que despistar todas las causas orgánicas y emocionales y ver qué es lo que está detrás. ¿Sí? Bien. Arsénico al 200. Arsénico, un álbum a la 200 Álbum. CH, que es una medida Un homeopática. homeopático. Más 10 Sí. gotitas en un poquito de agua todas las mañanas a terminar el frasquito. Y vas viendo qué te va pasando con eso. Muchísimas gracias. Un Nada, placer mujer. realmente. Hasta luego, Gracias. gracias. Bueno, a ver, Ana. Eduardo, ya comenta Valeria sobre dolores crónicos y lesiones que tardan en recuperarse más de lo normal, y también sobre la fibromialgia y la celiaquia. Oh. Bueno, el dolor crónico es algo que uno está pasando en silencio en la vida, que no lo integra, que no lo reconoce, que no lo ve, ¿no? La fibromialgia es una depresión, es una depresión puesta en el cuerpo, ¿no? Personal o familiar o lo que sea, ¿no? Lo celíaco también tiene que ver con un estado depresivo, ¿no? Yo, por estas cosas que comenta esta persona, Ana, diría que hay que tomar en cuenta temas vinculados con la tristeza, la depresión, una depresión no elaborada, no integrada, no vivida. Bueno, yo dejaría acá, ¿te parece, Ana? Sí, Eduardo. Igual podemos terminar nada más con una pregunta que hizo Daniela Rivero, Sí, cómo no. que es los problemas de visión. ¿A qué se asocian? Los problemas de... De visión. Bueno, hay que ver qué problemas son los problemas de visión. Yo te propongo, Daniela, que si vos me escribís y me contás exactamente qué problema de visión es, yo te lo contesto por WhatsApp sin ningún problema. Bueno, ¿te parece, Ana? Sí, Eduardo, muchas gracias. Un Un placer abrazo a todos, muchas gracias por escucharte. haberme escuchado, acompañado. Saludos a todos. Gracias, Ana, por tu Hasta luego. apoyo. Gracias, Eduardo, igualmente. Gracias, Chao, Eduardo. gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Gracias, chao. Chicos, también Gracias, el- chao. pueden por favor dejar apagado su micrófono y el video. Igual les comento que también los invitamos al diplomado de diálogo de órganos. Aquí se va a ver cada órgano en específico. El diplomado empieza el viernes 19 de mayo. Igual vamos a tener un curso corto previo al evento titulado Alquimia y Cuerpo. Este es el 14 de abril. Con confianza, comuníquense al teléfono de Espacio Lago Floral, que se los puse por el chat, y al correo lagofloral@gmail.com para mayor información. Gracias a todos. Un abrazo.